Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar un proyecto interesante. Vamos a continuar con nuestra codificación de portfolio, ¿no? Y el proyecto nuevo que tenemos hoy día para realizar utiliza, ¿no es cierto?, una nueva función que se denomina Local Storage. Local Storage o almacenamiento local sería la traducción en castellano, ¿no?, de eso. Es la posibilidad que tiene nuestro navegador de guardar información de una manera, de persistir información de manera básica y simple, ¿no? Es decir, no tampoco guardar una base de datos ni cosas así, sino simplemente guardar algo básico que estamos viendo por pantalla. Podemos almacenarlo de tal manera que cuando se cierra el navegador por alguna situación o un corte de energía o lo que sea, reiniciamos la computadora y vuelve a estar la información nuevamente en pantalla. No se pierde. Generalmente, siempre que trabajamos con una aplicación de JavaScript o demás, que tengamos el navegador abierto, esa página, una vez que la abrimos, muestra una información, el proyecto funciona, cerramos la página y chao, se acabó, se terminó todo. O sea, lo que pretendemos hacer con el proyecto de hoy, con la clase de hoy, ¿no es cierto?, es aprender de cierta manera, darle utilidad a esa funcionalidad que tiene el Local Storage de los navegadores y que nos permite guardar la información básica que tenemos por pantalla nuevamente si el navegador o la computadora por alguna razón se cierra y se apaga, digamos, toda la conexión, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a hacer un proyecto básico aprendiendo a utilizar esta funcionalidad que tiene el navegador, a controlarlo, mejor dicho, de otra palabra, desde JavaScript, a controlar nuestro navegador para que guarde esa información y no se pierda, se persista de alguna manera. Ya más adelante, ya entrando en la semana, vamos a entrar con los que son la parte backend propiamente dicho, que ya maneja todo lo que son servidores. Y bueno, allí es otra historia, porque así, sí, de una manera un poco más profesional, ya vamos a guardar información en los servidores, en la base de datos, y es otra historia. Pero esto es simplemente no apagar la aplicación, que la aplicación no se pierda, ni la información básica que tiene la aplicación. Es decir, que la tiene en memoria, la pueda guardar en el disco de manera temporal para que cuando se cierre se vuelva a rescatar. Bien, el proyecto de hoy es una lista de tareas. Es un clásico del portfolio que todo programador debe tener a la hora de una entrevista técnica. Entre otras cosas, saber consumir las API, que ya las estuvimos trabajando bastante, ¿no? Y otra cosa es tener el manejo del Local Storage, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Una forma básica de mostrar el manejo del Local Storage es haciendo una lista de tareas. Es decir, yo voy a crear una lista de tareas, voy a programar una lista de tareas, y esa lista de tareas me va a indicar, por ejemplo, a la mañana comprar el pan, después sacar a pasear al perro, ir a visitar a la novia, y a las 3 de la tarde ir a almorzar, a las 12 volver a la casa, etc. Tener una lista de tareas y nosotros podemos ir marcando, o por ejemplo una lista de compras si fuese un supermercado. Generalmente los celulares suelen traer estas aplicaciones, que utilizan bastante. Nosotros vamos a replicar ese tipo de aplicación. Bien. Bueno, les voy a mostrar cómo queda de manera sencilla el proyecto terminado y qué es lo que tenemos que emular nosotros. Voy a compartir pantalla. Acá tenemos una lista de tareas, ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer, ¿no es cierto?, con nuestra listita de tareas es que, por ejemplo, acá dice, tenemos una pantalla. Esto seguramente el día de mañana va a ser parte de un escritorio o de otra aplicación más grande. Ahora simplemente estamos programando el módulo que hace, ¿no es cierto?, el almacenamiento de la lista de tareas. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, quiero agregar las tareas que tengo que hacer durante el día, o por ejemplo las listas de compras. Y en vez de ser lista de tareas podría ser lista de compras. Podría poner aquí, ¿no es cierto?, ir al chino temprano. Agrego y allí me queda, ¿no es cierto?, una tarea que tengo que hacer, ¿no es cierto?, ir a la carnicería. Guardo eso. Por ejemplo, ¿no es cierto?, sacar al perro. Y por ejemplo, ¿no es cierto?, lavar el auto.
Allí agregué, ¿no es cierto?, un par de tareas, y la idea es justamente que yo estas tareas que fui agregando, que son las que tengo que mañana realizar. Bueno, me voy a dormir, cierro acá el navegador. Mañana nuevamente abro el navegador. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de esto, de que no se pierda las tareas que almacené allí, ¿no? Entonces vuelvo a abrir mi navegador, y al abrir el navegador, está cargando, ¿no es cierto? Está lerdo. Bueno, entonces tengo allí tengo allí un par de tareas guardadas. Esto, bueno, es porque abrí el otro proyecto, no es que tenía abierto, por esa razón. Pero bueno, la otra lista no sé dónde la guardé. Esto es lo que quedaba de prueba, y el asunto es que, bueno, yo las que quiero hacer las voy haciendo durante el día, las voy marcando, las que están hechas, y fíjense, se va marcando, se va tachando, esta también, y bueno, y las que ya, si alguna me equivoqué, la puedo eliminar, puedo ir borrándolas o puedo ir marcándolas. Por ejemplo, esta no la quiero hacer, la elimino. Puedo agregar otra, ¿no es cierto? Y puedo después, más adelante, realizarla o no realizarla, y puedo a su vez eliminarla. Si yo cierro el navegador, nuevamente vuelvo a decirles eso, cierro el navegador, y abro, ¿no es cierto? Allí tengo las tareas que son las que tengo que realizar, ¿cierto? Puedo marcarla como realizada o no realizada. Si borro todo esto, fíjense que si refresco el navegador, esto sigue estando. Es como si lo abriese para no abrirlo y cerrarlo. Entonces me queda allí todas las tareas que tengo que hacer sin que se pierda. Bueno, el proyecto de hoy consta de eso, de realizar esta aplicación, ¿no? Es decir, tengo que realizar esta aplicación en JavaScript, CSS y HTML, ¿no es cierto?, que me permita agregar las tareas y pueda marcarlas si se realizaron, y puedo también eliminarlas si ya no son requeridas. Es un proyecto interesante que siempre se evalúa, ¿no es cierto?, a tener en cuenta en todo portfolio de todo programador cuando se está iniciando. Bien, entonces, bueno, un poquito manos a la obra. La idea es empezar a realizar esta aplicación. Y un detalle importante, si se fijan, cuando yo guardo una tarea, por ejemplo, ¿no es cierto?, guardo esto, está allí, y abro aquí, lo cierro, vuelvo a abrir. Fíjense que va a funcionar, como les decía, el local storage del proyecto, porque de cierta manera no se va a perder la tarea que había guardado inicialmente. ¿Ven? O sea, allí abrí nuevamente el navegador y me aparece la tarea que tengo pendiente de realizar. Ese es el uso primordial que queremos darle al local storage, que ya lo vamos a indicar cómo se hace en una función de JavaScript. Bueno, cierro todo esto. La idea es justamente, creamos entonces, para empezar, una carpetita vacía dentro de nuestra carpeta de proyectos. Le llamamos lista de tareas, o to-do list en inglés, o lista de compras, si lo quieren enfocar desde una lista de compras, ¿no es cierto?, como ustedes quieran. Yo particularmente le llamé lista de tareas, y abro esa carpetita vacía, la abro con el Visual Studio Code para empezar a programar. Bueno, una vez que tenemos abierta la carpetita vacía de las tareas que tenemos que realizar, vamos a crear 3 archivos básicos, ¿no es cierto? Un index.html, que es nuestra pantalla principal del proyecto. Vamos a crear un JavaScript que va a controlar ese index, ¿no es cierto? Vamos a llamarle app.js. Y una hoja de estilos que le va a dar, ¿no es cierto?, toda esa apariencia, esos colores y demás, esa formita además que le da un poco de estética a la aplicación. Entonces llamamos estilos.css. Bien, entonces allí tenemos los 3 archivos básicos que vamos a necesitar para trabajar.
¿Sí? Ok. Bueno, un detalle importante, les voy a pasar por el chat algunas imágenes chiquititas que vamos a necesitar utilizar para el proyecto. Me dan un segundito, se los paso por el chat. Bien. En todo caso, después se guarda esto en la carpeta compartida que tenemos del aula. Sí, pero sí, ahora la voy a compartir, quédate tranquilo. Ahí le pasé el archivito, son 3 imágenes muy chiquitas, pero es que nos van a hacer falta. ¿Cierto? Bueno, una vez que las descargan a esas imágenes, son unas imágenes re chiquitas, vamos a abrir, mejor dicho, la vamos a descomprimir dentro de nuestra carpetita de lista de tareas. Allí yo la copié acá directamente. Si se fijan, vamos a tener un par de imágenes de PNG, o sea que son imágenes vectoriales. Tenemos un icono que nos va a tener el dibujito de la tarea, ¿no es cierto? Es una decoración. Después tenemos el icono de chequeado y de no chequeado. Con esos dibujitos lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, darle más o menos en estilo CSS, un poco más cheto, digamos, al proyecto. Es para eso. No es obligatorio, pero bueno, yo allí les compartí las imágenes para que sea más fácil y después no reneguemos. Se puede hacer desde los iconos directamente, sí se puede hacer, pero es mucho más rápido si trabajamos con imagen, ¿no? Bueno, entonces volviendo a nuestro index HTML, creamos, ¿no es cierto?, una estructura básica de HTML y le ponemos, ¿no es cierto?, acá como título, lista de tareas, lista de tareas, ¿no es cierto?, tareas a realizar. Acá en idioma le cambiamos por es para que quede en castellano, ¿no es cierto? Y vamos un poquito por acá. Voy a cerrar esta cámara para que no moleste. Ok, ahora sí. Con la luz no veía nada. Bueno, entonces tenemos la estructura básica del HTML, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer acto seguido de tener nuestra estructura básica del HTML, como siempre es sabido, ¿no es cierto?, tenemos que enlazar nuestro archivo de estilos y nuestro archivo de JavaScript que va a controlar nuestro HTML, ¿cierto? Bueno, acá en nuestro head de nuestro HTML, ahí enlazamos nuestro, antes o después de title no hay problema, escribimos link y allí le pasamos, ¿no es cierto?, el CSS que le va a dar el estilo a nuestra aplicación, ¿no? Y lo soltamos allí, href, y ya tenemos enlazado nuestro estilo, nuestra hoja de estilo con nuestra aplicación. También vamos a hacer lo propio con el JavaScript, o sea, escribimos script, enter, y aquí dentro de la primera etiqueta escribimos source o src. Acá le vamos a arrastrar nuestra app con shift, soltamos ahí adentro. Bueno, me quedó adentro de las comillas, tendría que caer ahí. Entonces allí cayó dentro de el script, de la etiqueta HTML de script. Entonces ya tengo enlazado mi JavaScript, que ahora no tiene nada, y nuestro CSS, que no tiene nada, ¿no? Esto es lo básico que ya por defecto tenemos que, ya siempre que trabajamos por un proyecto básico nuevo, lo tenemos que hacer por deporte, ¿no? Entonces allí ya tenemos nuestro JavaScript y nuestro CSS incluido dentro de nuestro proyecto que estamos realizando. Todo muy bien. Bien, bueno, dentro del cuerpo lo que voy a hacer es, voy a minimizar mientras tanto esto y voy a también achicar acá para correr el GoLib. Voy a hacer correr el servidor, ¿no es cierto?, Virtual Server, para que ir viendo los cambios, ¿no?
Entonces le damos go live acá. Esperamos un ratito que arranque. Y vamos a ir viendo todo lo que escribamos acá en nuestra aplicación. Esperamos un rato que cargue. Me quedaría allí. De momento tengo todo en blanco porque no tengo nada, ¿cierto? Acá no tengo ni estilos ni nada. Bueno, acá adentro, ¿no es cierto? Tenemos nuestro HTML y vamos a empezar con lo básico de los estilos, como siempre, para que empecemos a dar forma a todo esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo básico de cualquier estilo es, vamos a centrar nuestro navegador, le vamos a dar un margin 0 y un padding 0 también. Esto, siempre que trabajamos con CSS, arrancamos siempre. Recuerden que asterisco es el selector universal, es para todo el mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace que el navegador arranque desde cero, sin nada, digamos. Si no, siempre pasa y lo acomoda medio acá desplazado y demás. Entonces, para evitar eso, ponemos como familia de fuentes, font family. Vamos a trabajar, por ejemplo, con Poppin. Ponemos comillas acá. Poppins, le damos un Poppin y sans serif, sin decoración, ¿no? Sans serif sería sin tanto firuletes, ¿no es cierto? Y box sizing. Border. Oh, listo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro navegador configurado de manera básica. Por otro lado, vamos a, ¿no es cierto?, a nuestro HTML. Esto sería lo básico que tenemos que tener, ¿no es cierto?, en nuestro CSS. Y vamos a acomodar algunas cositas, ¿no es cierto?, dentro de nuestro HTML, porque acá es donde tenemos que crear nuestra aplicación. Entonces vamos a crear un div dentro del body, el primer div, que va a ser el contenedor de toda nuestra aplicación, de cierta manera, como ya habíamos visto. A ver si lo tengo en mano por acá. Bueno, se me cerró, pero ya, como habíamos visto, la aplicación, denme un segundito, voy a buscar el proyecto que tenía de mockup. Este es el mockup. Como les decía, esto va a estar dentro de un contenedor, ¿no es cierto? Y voy a correr un poquito más acá, mejor. Esto va a estar dentro de un contenedor. Y este contenedor, ¿no es cierto?, de cierta manera lo tenemos que declarar. Eso es lo que primero tenemos que hacer. Dentro de este contenedor vamos a poner todas las cosas para trabajar, ¿no? Bueno, esto lo vamos a eliminar. Y también tiene un colorcito de fondo y toda esa historia. Bueno, este es el mockup, ¿no? Lo dejamos así. Simplemente era para ver cómo tiene que quedar. Entonces, ese contenedor va a estar acá dentro de un div. Vamos a poner div, ¿no es cierto? Y este div va a tener una clase que es la que va a contener toda esa información que estoy moviendo. Class contain. ¿Ah? Esto lo vamos a codificar todos nosotros porque no estamos utilizando ningún framework, ni Materialize, ni Bootstrap, ni nada de eso. Lo podríamos haber hecho, pero para darle un toque más personal lo hacemos a mano para que quede un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, dentro de este div que tiene la clase container, vamos a codificar todo nuestro proyecto. Bueno, volvemos acá al CSS y ahora sí vamos a codificar el container porque no lo tenemos. Vamos a tener que codificar. A medida que agregamos cosas, vamos a ir codificando su CSS propiamente dicho. Punto, o sea que sería la clase container. ¿Qué vamos a escribir dentro de container? Bueno, a la clase container, primero que nada le vamos a dar un ancho del 100%, un width del 100%. ¿Qué más? Le vamos a dar no es min, es min
height, una altura mínima de 100 pH, visual height, un fondo, un background, vamos a darle un background, acá cerró, no background color, sino background, vamos a darle un fondo, y este fondo le vamos a dar ese efecto que hoy les mostraba, que es, ¿no es cierto?, de degradé, ¿no es cierto?, en diagonal. Entonces ponemos acá linear, gradiente, gradiente lineal, y primero que nada, para trabajar con el gradiente lineal debemos que indicarle el ángulo que queremos que sea de ese degradé, ¿no? Si queremos que sea así, sería un ángulo, por ejemplo, se mide desde 0 para allá el ángulo, ¿no?, en forma antihoraria. Entonces, si arranca desde la diagonal superior hacia abajo, entonces tenemos más o menos un 135. Si el gradiente es desde la izquierda a derecha, sería 180 grados y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que el ángulo empieza así desde el primer cuadrante. Imaginemos que tenemos acá un eje cartesiano, ¿no? Entonces vamos a darle un 135 grados de, que significa grado en inglés, 135 grados, y vamos a darle, por ejemplo, un azul marino. Esto de los colores ustedes lo ponen a gusto y piacere, ¿no? Yo simplemente elegí unos colores estándar, pero siempre traten de poner colores que sean más o menos complementarios. Es decir, si yo pongo un azul, seguramente utilicen un violeta, porque el violeta tiene parte de azul. O si pongo un rojo, también podría utilizar un violeta, porque el violeta tiene parte de rojo y azul. Si utilizo un amarillo y un naranja, estaría bueno, porque el naranja tiene parte de rojo y parte de amarillo. O sea, hagan cosas medio complementarias, pero sobre el gusto no hay nada escrito, ¿no? Así, a la hora de elegir los colores, una recomendación importante es que si van a hacer en forma de degradé, o sea, en forma de gradiente, sería la forma técnica, ¿no? Siempre utilicen colores complementarios. Si quieren meterle un verde con un, qué sé yo, con un fucsia, bueno, gusto de ustedes, pero no va a quedar muy bonito, que digamos. Entonces ponemos, por ejemplo, un azul marino, un navy, que es azul marino, y un violeta o púrpura, purple. Si ponen violet, le va a poner un lila. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro fondo. Fíjense que esto es lo que yo les decía. Ustedes pueden poner los colores que a ustedes les guste, pero tengan en cuenta que sean complementarios para que se dé ese efecto de degradé, ¿no? Si no, es como queda una cosa medio chocante a la vista. Bueno, luego le ponemos un padding de 10 píxeles, que lo que era un padding es un espaciado interno, ¿no?, para que las cosas no queden amontonadas. Internamente, es como un margen interno que tiene la aplicación. Bueno, ahí ya tenemos nuestra clase container, ya la estamos viendo. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Acá, ¿no es cierto?, vamos al index nuevamente, y dentro de la clase container hacemos un enter y vamos a codificar otro div, otra división, ¿no es cierto? Y este div, ¿qué es lo que va a tener este div? Va a tener justamente toda la aplicación, ¿no es cierto? Va a ser, digamos, el cuadradito blanco donde vamos a meter la lista de tareas y toda esa historia, ¿no? Vamos a llamarle a la clase que va a contener esa lista de tareas, vamos a llamarle lista de tarea. Podemos utilizar guión, no hay problema acá. Lista de tarea a esa clase que va a tener la lista de tareas, ¿no? Entonces allí adentro vamos a meterle un H2, por ejemplo, y vamos a meterle un título, lista de tareas. Bien, podríamos haber puesto acá lista de compras, pero bueno, estamos apuntando a que esto sea una lista de tareas, no de compras. Si no, podríamos cambiar el icono que tenemos de tareas que pusimos acá, que tiene un dibujito, un lápiz y papel. Si no, podría ser, ¿no es cierto?, un changuito, si fuese una lista de compras. Pero bueno, gusto de cada uno. Entonces le ponemos acá lista de tareas. Fíjense, ya le vamos a cambiar el color porque se ve negro acá y no queda muy bien sobre este tipo de fondo. Lo que más le vamos a agregar es, le vamos
a espanear, es decir, le vamos a pegar al lado del título el icono, ¿no es cierto?, que justamente estaba mencionando recién. Para eso ponemos un IMG, una etiqueta HTML IMG, y allí, ¿no es cierto?, vamos a arrastrar y soltar o lo escribimos a mano también, no hay ningún problema. Acá donde dice source o recursos, ponemos, ¿no es cierto?, IMG, que es la carpeta que tiene las imágenes, y allí ponemos icon, y ya aparece nuestro dibujito de la lista de tareas. En el alt de alternative podemos borrarlo si quieren, si no le podemos declarar acá, va icono de tarea. Es como un texto que se pone en el caso que no llega a cargar la imagen. Bueno, entonces ya estaría nuestro iconcito del icono del lápiz, ¿no?, en el título principal. Y abajo de eso vamos a meter dos cosas más, que son el renglón que va a contener el input, donde vamos a meter el nombre de la tarea que queremos agregar, y el botoncito que agrega esa tarea. A ver, voy a buscar el mockup nuevamente. Ahí está. Entonces tenemos el container, allí va a estar el título dentro del container, y adentro del container vamos a tener un input en donde vamos a agregar la tarea que queremos escribir y el botón que agrega esa tarea, ¿no? Entonces acá adentro evidentemente tenemos que agregar, ¿no es cierto?, estas dos cosas, es decir, el input y el botón. No se ve, pero el container ya está agregado, ¿no?, que es este div, que sería el que después va a aparecer así blanco. Ahora nos faltaría agregar el input y el botón. Eso sería lo que nos faltaría para que esto esté completo. Bueno, entonces dentro de este div, donde está el título y toda esta historia, vamos a agregar otro div. Vamos a enter. Este div le vamos a dar la clase, vamos a llamarle la clase renglón o fila para que sea más corto. Vamos a darle la clase fila. ¿Por qué? Porque recordemos que en una fila vamos a meter, o en un renglón vamos a meter el input y el botón. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de esta clase, que quede acomodado en fila, o sea, en renglón, tanto el input, en donde metemos los datos, y el botón. Esa es la historia, ¿no? Entonces tenemos allí la clase fila, y adentro de esa clase fila, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el input, propiamente dicho, el input de una cajita de texto, ¿no? Input type text. Y vamos a darle un ID a ese input. Vamos a llamarle un ID. Y ese ID le vamos a llamar input-box, caja de input, ¿no? También le vamos a dar un placeholder. ¿Qué cosa era el placeholder? El placeholder le pone lo que pongamos adentro de las comillas del placeholder, es el texto que se lee por defecto adentro del input. Entonces allí ponemos, por ejemplo, agregar tarea. Entonces eso que escribamos allí dentro del placeholder es lo que se ve allí por defecto acá adentro. ¿Ven que se ve en negrito? Bueno, eso que se escribe en el placeholder es justamente cuando vemos un formulario que ya tiene algo como rellenado. Bueno, es eso, ¿no? Es el placeholder. Ese es ese parámetro del input. Si no le ponemos nada, nos va a aparecer el input en blanco, y vamos a tener que poner una etiqueta al lado del input avisando, agrega aquí la tarea, pero hoy por hoy se utiliza por eso ya el placeholder, para que quede un poco más cheto, ¿no? Bueno, acá al costado del input tenemos que agregar, ¿qué cosa? El botón que agrega la tarea, ¿no? Entonces ahí vamos a agregar buenas tardes a la gente que se va sumando, bienvenidos. Agregamos el botón, ¿no es cierto?, con una etiquetita button, sería agregar. Bueno, allí tenemos, fíjense que se acomoda todo automático. Tenemos, ¿no es cierto?, el botoncito agregar, que cuando lo presionemos, esto va a ir agregando las tareas que necesitamos que se agreguen, ¿no? Entonces, bueno, vamos recapitulando un poquito. Tenemos una clase contenedor, que es el container. Dentro del container tenemos un título con la imagen esa decorativa, y debajo de esa imagen decorativa tenemos una fila, un renglón, que contiene un input y un botón.
que es donde vamos a ir metiendo los datos que queremos que se agreguen a nuestra feed, ¿no? Bueno, ¿qué más? Si revisamos acá, aquí abajo, una vez que cargamos una tarea, aquí abajo tienen que ir apareciendo las tareas que queremos que se agreguen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ponemos acá tarea 1, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Entonces, tenemos que ir agregando, y todo eso se tiene que ir agregando acá abajo, debajo de este renglón que contiene el input y el botón. Esto es un listado de tareas. Entonces, yo acá abajo tengo que agregar un listado, ¿no es cierto? Un listado sin orden, sin número, ¿no es cierto? Fíjense que no aparece ningún número aquí. Entonces sería un ordered list, an ordered list, UL, ¿cierto? Entonces, acá vamos a crear otra etiqueta, ¿no es cierto?, debajo del div. Podríamos meterlo dentro de un contenedor, pero no hace falta. Simplemente sería un listado sin orden, un UL, ¿no? La diferencia del UL y el OL, del UL y el OL, es que cuando ponemos UL no aparece ningún número de orden. Cuando ponemos OL como etiqueta, vaya apareciendo 1, 2, 3, A, B, C, D. Bueno, le damos una clase a este listado, ¿no es cierto? Vamos a darle un ID a este listado para llamarlo después. Vamos a darle, ¿no es cierto?, list contain. Entonces, contenedor de lista. Entonces, aquí lo que hacemos en un list container. Acá adentro vamos a tener todos los LI, los LI, ¿no es cierto?, que van a ir listando uno por uno las tareas que queremos hacer. Vamos a agregarle un par de tareas así hardcodeadas para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Ponemos acá tarea tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pongo un par de tareas, fíjense, no se ve nada porque está todo en negro. Acá ya le vamos a arreglar el CSS. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro listado y los LI que van a ir listándose acá abajo. Esto está hardcodeado para poder manejar para poder hacer el bosquejo, ¿no? Después ya, después lo vamos a manejar mejor con el CC. Bueno, ahí estaría la lista. Y eso sí, lo que vamos a hacer es, vamos a darle, acá vamos a tener una clase, cada listado va a tener su propia clase. Vamos a darle, ¿no es cierto?, una clase chequeado, no chequeado. Bueno, de momento no le vamos a poner nada. Simplemente vamos a dejar los li así pelados para que se vea, ¿no? Vamos a trabajarle un poquito el CSS para que se vea aquí en el proyecto, porque así como está muy oscuro todo. Vamos acá, entonces vamos al CSS y vamos a programar, ¿no es cierto? Tenemos la clase contenedor y tenemos que codificar, ¿no es cierto?, que lo otro que nos falta sería la lista tarea. Entonces ponemos la clase lista tarea, punto, lista, guión tarea. Ponemos llave y bueno, aquí vamos a programar nuestra lista de tareas. ¿Qué ancho le damos? Width, ancho le damos un 100%. Un máximo de ancho le damos, ¿no es cierto?, un 540 píxeles, si no ya quedaría muy grande. ¿Qué más? Le damos un color de fondo, background. Recuerden que color de fondo en las clases es background, no background color. Background color se usa para otra cosa. En background siempre es para el fondo, ¿no es cierto? Entonces aquí en el fondo le damos un white. No vamos a white smoke si quieren. Quedaría un azulcito, queda mejor el white smoke. Entonces ven, ya así quedó un poquito más prolijo y se ve todo lo que estamos escribiendo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a acomodar un poquito todo eso que quedó muy horrible, así como está. Vamos a darle, ¿no es cierto?, un margen. Vamos a darle un margen de
100 píxeles a derecha, perdón, a izquierda. Vamos a darle un auto y un 20 píxeles de arriba. Entonces así quedaría un poquito más acomodada la cosa. Bien, ¿qué más? Le hacemos un espaciado para que no quede así todo amontonado. Un espaciado interno, sería un padding. Vamos a darle un padding de 40 píxeles, de un 30 y un 70 más o menos. De abajo. Un border radius para que quede redondeada la esquina. Esto si no le quieren que quede redondeado, pero queda mejor si queda así el cuadrado de punto. Entonces vamos a darle un 10 píxeles más o menos, para que quede redondeadas las puntas, ¿no? Bueno, ahí ya va tomando un poquito de forma, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que hacer? De ahí tenemos la lista de tareas. Vamos a trabajar ahora. Recordemos que tenemos un título acá. Y ese título estaría bueno darle también un color, un tamaño, ¿no es cierto? Y toda esa historia. Entonces, ese título está dentro de la lista de tareas. O sea, este es un título H2 que está, este H2 está aquí adentro, ¿no? De la clase lista de tareas. Así que tenemos que referenciarlo al CSS a ese H2. Entonces sería punto lista de tareas, pero H2. Es decir, vamos a manejar el H2 que está dentro de esa clase lista de tareas. Ahí abrimos y cerramos llave. Le ponemos un color, nuevamente un azul marino, un navy. También eso le pueden cambiar ustedes si quieren. Un display flexible. Un alineamiento de texto. Vamos a darle centrado. Y un borde de abajo, ¿no es cierto? Margin bottom. Desde abajo vamos a darle un 20 píxeles. Bueno, ahí más o menos está quedando un poco más presentable, más parecido al original, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que acomodar la imagen. La imagen, entonces esa imagen también está dentro del contenedor, pero está, ¿no es cierto? Fíjense que estaba en el container, pero, perdón, no en el container, en la lista de tareas, pero estaba, ¿no es cierto?, en esta fila que contenía al input y al botón, ¿no es cierto? Tenemos que acomodar eso antes, previamente. Así que, nuevamente, lo que vamos a hacer, ya ajustamos el título del H2. Ahora vamos a ajustar la lista de tareas, nuevamente la clase lista de tareas, pero la imagen. Está pegada. Lo único que vamos a dar un margen de la izquierda, no nos vamos a gastar mucho. Margin left. Vamos a darle, ¿no es cierto?, desde la izquierda 10 píxeles, como para que quede separado de él. Bien, entonces quedó, ¿no es cierto?, de esa manera. ¿Qué otra clase teníamos para acomodar? La clase fila. Esta clase fila o renglón, dependiendo de cómo le quieran llamar, lo que va a hacer es va a acomodar este div, ¿no es cierto? Este div que incluye tanto el input como el botón. Entonces lo tenemos que acomodar y darle forma a este input y a este botón, ¿no? ¿Qué clase es la que acomoda este input y este botón? La clase fila. Entonces vamos aquí, vamos a trabajar punto fila, que es la clase. Bien, ¿qué display tiene? Tenemos un display flexible, flex. ¿Qué más? Vamos a alinear los ítems y align ítems. ¿Dónde los metemos a todos? En
Bien. Donde justificamos, donde acomodamos todo el contenido. Justify content. Lo vamos a acomodar con espacios interiores. Space between, con espacios interiores. Bien, ¿qué color de fondo le damos? Background. Background. A ver qué color le damos. Le damos un papaya. Semilla de papaya, semilla de mamón. Ahí le dimos un cremita, ¿no? Podría ser un té con leche y demás. Esto, fíjense que de ahí si ustedes pueden personalizar el color. Pero bueno, como referencia tienen allí el papaya whip, la semilla de papaya. Después tenemos border radius, es para redondear la forma. Para que no quede esto cuadrado, ¿no? Quitarle X y un espaciado interno, un padding izquierdo, le damos de 20 píxeles. Un espaciado desde abajo, sin bottom, tenemos 25 píxeles. A ver cómo va quedando, va tomando pin. Entonces se está acomodando un poquito mejor, ¿no? Ahí tenemos el input, tenemos el botón, el título y demás. Bueno, vamos a acomodar ahora este input y vamos a acomodar el botón. Recordemos que esto tiene que quedar más o menos así. Es decir, tenemos que quedar el input aquí y el botón de esta forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle un CSS para el input. Propiamente dicho, no es una clase, sino a cualquier input va a ligar ese CSS. En este caso tenemos solamente un solo input, así que no hay mucha historia. Le damos un flex. Uno. Flex. De un pixel. Border. Vamos a darle ningún borde. Le vamos a sacar el borde al input este que se ve. Este borde negro se lo sacamos. None. También, ¿no es cierto? El borde interno también se lo sacamos. El exterior y el interior, ¿no? Entonces tenemos outline. También se lo sacamos. None. ¿Qué color de fondo va a tener el input? Por defecto siempre el input tiene color blanco. Se lo sacamos. Entonces, ¿cómo sacamos el fondo? Con background transparente. Transparente. Allí queda transparente el input. No se ve. Solamente se ve el color que le dimos de fondo, ¿no? Bien. Y vamos a darle un espaciado interno. Para que no quede todo amontonado. Vamos a darle un espacio de 10 píxeles más o menos. Y finalmente le damos un font weight, es decir, le damos un grosor de fuente. Font weight, grosor de fuente de un... No tan grande tampoco. 14 píxeles está bien. 14, 15 píxeles. Y ahí quedaría de esa manera. Bueno, ahí ya tenemos el input trabajado. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle forma a este botoncito, o sea, la clase button, y le damos el borde. Le sacamos el borde porque medio fulero el borde que trae por defecto el botón, que es cuadrado, ¿no? Y negro, es decir. Entonces sería border ninguno, none. ¿Qué más? Le sacamos el borde de afuera también. Outline. Ninguno. Bien. Le damos un espaciado interno para que la letra no quede toda amontonada ahí. Le damos un padding de un 16 píxeles y de los costados y de arriba abajo 50. Ahí es. ¿Qué más hacemos? Le damos un color, ese color gris medio fulero, así que le vamos a dar un color de fondo al botón background. Vamos a darle un color naranja.
Naranja es orange. Ahora un naranja oscuro, orange red. Ahí está el botón. ¿Qué más? Quedó cuadrado el botón, hay que redondearlo. Vamos a darle a la letra. Le vamos a dar white para que se note, pues está en... Ahí ya está la letra, se ve. Vamos a darle el tamaño de la fuente. Font size. Vamos a darle un 16 píxeles. Un cursor. Pointer. ¿Qué cosa es el pointer? Si yo no pongo acá cursor pointer, lo que va a hacer es que cuando yo quiera apretar el botón, me va a aparecer la flecha. Si le pongo pointer acá como cursor, lo que va a hacer es que cuando posicione el mouse arriba me aparezca la manito. Es para que aparezca la manito, es para eso. Y le vamos a dar el redondeado que me estaba olvidando. Un border. Siempre el redondeado en CSS es el border radius. Y allí uno le puede dar porcentaje o una cantidad de píxeles adecuada, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo voy a usar un 40 píxeles. Y ahí me quedó el botón como quería. Queda redondito así con el título en blanco. Bueno, ahora me quedaría trabajar, ya tenemos esto así, me quedaría trabajar en la lista, ¿no es cierto? Los que voy agregando, ¿no? Entonces, me quedaría trabajar el CSS de los UL y los LI que van acá. El UL sería la lista y los LI sería cada uno de los ítems. Entonces, después del botón, a ver, estoy viendo acá el HTML. Claro, acá tenemos el UL que tiene por ID lista container. Muy bien, nos quedaría, ¿no es cierto? Nos quedaría trabajar un poquito estos L. Bueno, entonces vamos aquí. Voy a subir un poquito esto acá. Sería los LI de los UL. Vamos a trabajar un poco. List style. Y lo de lista, ninguno. Esto lo que va a hacer, le va a sacar los puntitos. ¿Ven? Si no se lo ponemos, lo que hace es le aparecen los puntitos. Entonces, se lo vamos a sacar con no. Ahora lo que ponemos es tamaño de la fuente. Font size. Vamos a agregarle un 17 píxeles. Un padding, que sería un espaciado interno para que no queden todos amontonados, ¿no es cierto? Los ítems. Vamos a darle un padding de 12 píxeles. 8 píxeles. 12 píxeles. Y 50 píxeles. Así es como me quedaría acomodado. Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no es cierto? Cada uno de los ítems. Bien. ¿El usuario puede seleccionar esos ítems? No, no es para eso, es simplemente para que se muestren. Entonces vamos a poner acá que el usuario, el user, select no, no los pueda seleccionar. Yo simplemente quiero que me muestre, nada más listado. ¿Qué más? ¿Qué tipo de...? Fíjense que si pongo acá arriba, así, me aparece la flecha y yo necesito que me aparezca la manito así para que pueda seleccionarlo al ítem. Entonces vamos a poner el cursor, lo vamos a cambiar con pointer. El pointer siempre pone la manito. Y la posición relativa. Bien, entonces, si nos fijamos, ahora ya quedaría más o menos agradable a la vista el listado de tareas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, nos quedaría otra cosa más. Vamos a trabajar un poquito qué pasaría si le doy clic acá a esto para que aparezcan y desaparezcan los ítems. Como habíamos visto acá, si yo le doy clic acá, fíjense, tiene que chequearme y deschequearme.
chequearme y deschequearme. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de esta lista de tareas. Bueno, entonces vamos a cómo quedaría antes y cómo quedaría después, ¿no es cierto?, de estar chequeado cada uno de estos ítems. Entonces, para poder trabajar ese CSS, lo que vamos a hacer es, nuevamente, a la lista que es UL, sin orden, una lista sin orden, UL, y al ítem de esa lista sin orden, le vamos a ver cómo quedaría antes, before. Entonces, allí vamos a poner que el contenido, el content, va a ser, ¿no es cierto?, espacio en blanco. No tenemos nada seleccionado. La posición absoluta, como estaba antes, ¿no es cierto? Eso significa absoluto. Después, ¿qué altura? Ok. Una altura de 28 píxeles. Un ancho, un width de 28 píxeles. También. ¿Qué más tenemos? Vamos a redondear esto, ¿no es cierto? Un border radius de 28 píxeles. Border no, ¿de cuánto? Un 50 píxeles. Por ciento. Y una imagen de fondo. Background image. Esta imagen de fondo es la que le va a dar el redondito ese para que quede marcado. Así que allí, para poner la imagen de fondo, ponemos URL, Enter, y acá adentro tenemos que indicarle dónde está la imagen que queremos poner. En este caso particular, si nos fijamos en las imágenes, tenemos una imagen que dice Unchecked. Es esta que está acá, ¿no? Es sin marcar nada. Entonces ponemos acá IMG, que es la carpeta que contiene las imágenes, y allí dentro tenemos la que es un check. Listo. Allí quedó, ¿no es cierto?, nuestra imagen sin marca. Bien, ¿qué más? El tamaño del fondo, background size, tamaño de fondo, ¿no es cierto? Fondo que estamos diseñando va a cubrir todo, ¿no es cierto?, nuestro input. O sea, cover, cubre todo. Y por otro lado, la posición, background position, la posición del fondo va a estar en el centro, center. Allí me quedaría en el centro. Vamos a darle un espaciado desde arriba de 12 píxeles y un espaciado desde la izquierda, de un margen desde la izquierda, de 8 píxeles. Entonces, si se fijan, allí, ¿no es cierto?, ya tenemos nuestra listita de tareas como debería quedar más o menos aparte. Tenemos, no se marca nada porque todavía no le dimos la actividad ahora, pero es como queda previamente, antes, por eso como quedaría previamente la lista de las tareas que vamos a ir agregando, ¿no? Bueno, ¿qué más nos queda? Así quedaría cuando sería antes, ¿cierto? Y luego de que esté chequeado, esto va a tener que cambiar a chequeado, ¿no? Entonces, vamos nuevamente acá. ¿Qué pasaría si está chequeado? Entonces, ponemos, ¿no es cierto?, que el listado, que es UL li, si estuviese chequeado, checked. Entonces, si estuviese chequeado, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un color, sea gris, color gray, y la decoración, text decoration, que sea tachado. Para que sea tachado es line through, atravesado por una línea. Entonces, cuando está chequeado, se va, fíjense cómo quedaba el bosquejo. Yo seleccionaba, quedaba el visto, pero el texto quedaba tachado, ¿no? Como que quedaba realizada la tarea. Entonces, por esa razón le agregamos ese estilo, ¿no? Line through. Bien. ¿Y qué pasaría si ya está chequeado? ¿No es cierto? Acá lo que voy a hacer es copio y pego nada más esta clase. Ahí, copio y pego. Y
digo checked, pero antes de que esté chequeado. ¿Cómo quedaría antes de que esté chequeado? Pongo acá doble dos puntos, before. Y allí lo único que voy a decirles es que voy a sacar todo esto. Lo que quiero que tenga esa clase es que tenga una imagen de fondo, background image, ¿no es cierto? Con un URL. Y ahí le digo que de la carpetita imágenes me seleccione, ¿no es cierto?, el icono de chequeado. El anterior tenía el no chequeado. Bien. Eso me va quedando de cierta manera mucho más agregado. Esto que hicimos acá es lo que me va a dar este efecto de cuando seleccione y no seleccione, me quede marcado o no marcado. Esa es la idea de estas dos clases. La clase checked y la clase checked before. Bueno, gente, hacemos un pequeño recreito ahora y en unos 5 o 7 minutitos volvemos y terminamos de darle toda la historia a nuestro listado de tareas. Profesor, ¿podría mostrar el index? Así lo termino de copiar mientras que está en el recreo. Gracias. Vamos a continuar entonces con terminar con CSS. Es cortito este CSS relativamente. Tenemos, ¿no es cierto? Sobre todo es trabajar un poco el listado, ¿no? Para que no aparezca el tema de los botoncitos acá, de los vistos, ¿no? De los chequeados y no chequeados. Ok. Bueno, tenemos entonces programado para cuando está chequeado y para cuando no está chequeado. Ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, darle un efecto acá para que cuando, digamos, o sea, quede marcado, esto me aparezca con un visto acá, como les mostraba, tachado, y tenga ese efectito que yo pueda cancelar la tarea, ¿no? Puedo hacer el cancel, digamos, la cancelación, digamos, de cada una de estas tareas. Entonces, para eso, para trabajar esa parte, vamos al listado, sería el UL, li, y sería el span de ese listado, es decir, el seleccionado de ese listado. Tenemos entonces, programamos esa clase que nos quedaría como un position, y en este caso no relative absolute. Nos damos un right, un derecho, posición derecha, 0, un top de 5 píxeles, un ancho, un width de 40 píxeles y tenemos, ¿no es cierto?, un height, un alto de 40 píxeles. Luego tenemos un tamaño de fuente, font size de 22 píxeles, un color, vamos a dar un color gris, gray, ¿qué más le podemos? Un línea interior, ancho de línea interior, vamos a dar un line height de 40 píxeles, un alineamiento de texto, text align, de center, y un border radio, o sea, para que quede redondeado, de 50%. Es el máximo generalmente que se puede dar para que quede todo bien acomodado. Esa es la idea, digamos, de esto que estamos programando. Ok, si nos fijamos,
esta es la idea, ¿no? Que yo pueda de cierta manera acá, seleccionar acá y pueda eliminar, ¿no? Este efecto que escribimos acá, lo que va a hacer es, me va a aparecer la X, es allí de marcado, para que yo pueda cerrar y me aparezca el redondito indicando, ¿no? Que esto es lo que estoy procesando. Si no la quiero desmarcar, me va a seguir apareciendo, pero yo puedo eliminar esa tarea porque a lo mejor ya la realicé o no la quiero hacer más, o no me interesa hacer. Entonces es para eso, digamos, este efecto que le estamos agregando aquí. Bien, por último, vamos a agregarle justamente este efecto que tenemos del mouse cuando pasa por encima, que sería el hover. Y es simple, es lo mismo, ¿no es cierto? Es el ULLI, es decir, el elemento del listado. Sería span, dos puntos, hover. Y le damos un background. Le damos un color, un gris claro, light gray. Color gris claro, con eso ya tenemos solucionado todo. Bueno, con esto, gente, ya tendríamos listo nuestro CSS. Simplemente todo esto es lo que más tiempo lleva de realizar de esto, porque en sí marcar un listado y que se borre o que se aparezca, digamos, es relativamente sencillo. El tema es que yo aquí, si escribo, por ejemplo, algo y doy a agregar, todavía no funciona porque no tengo ningún JavaScript que controle todo esto. Entonces, ya ahora que tenemos listo nuestro CSS que le da toda esta decoración a la aplicación, nos faltaría controlar el listado que agregamos acá adentro para que se vaya marcando aquí en la lista de tareas, ¿no? Entonces, así tendríamos listo nuestro CSS para poder empezar a programar la parte de JavaScript. Bien, ¿me confirman si ustedes tienen listo su CSS? Si les falta programar alguna parte, les espero un ratito. Si no, continuamos. Profesor, a mí en el ULLI me aparece el user-select en rojo. A ver, todo esto lo tenés programado, ¿no es cierto? Todo esto ya está listo. Ahí en el ULLI, sí. El user, ese me aparece en rojo. Fíjate si tenés cerrado la llave. Sí, está cerrado. Tenés cerrado, fíjate si tenés todos los puntos y comas, o te está faltando un punto y coma, o un 2 puntos, es un error del sintaxis lo que te está faltando. Ahora sigo buscando, así no lo puedo ubicar. ¿No? Te sigue apareciendo y lo demás está todo bien. Sí, lo demás me da todo bien. Cuando bueno, en la página no me selecciona, tampoco en la página de internet, en la página web no me seleccionan la tarea esa que dice 1 y 2. Sí. Lo toco ahí y no selecciona. No, todavía no está programado. Esto está simplemente hecho así, está hardcodeado para que se vea nada más, se pueda programar, pero en realidad no está funcional todavía, ¿no? Ok. Bueno, vamos al index nuevamente y vamos a esa sería la clase fila, ¿no es cierto? La fila era la que acomodaba, ¿no es cierto?, el input y toda esa historia. Y el list container, lo que va a hacer el día de mañana es donde se va a listar todo esto que está acá. Yo le agregué, vuelvo a repetir esto, yo le agregué este listado así a mano para poder programar el tema de los CSS. Pero en la realidad, en la práctica, ¿no es cierto?, esto no va, digamos, o sea, no va a aparecer así. Esto lo vamos a comentar. Esto LI, si quieren, yo lo voy a comentar.
Lo que le voy a poner acá para que se pueda marcar el chequeado, porque si no van a ver que no se... Para que se vea el chequeado, le voy a poner acá la clase. Clase chequeado. Check. Entonces, allí fíjense, ya está. ¿Ven? Pónganle a un LI la clase chequeado, clase checked, y le va a aparecer así. Entonces quiere decir que el CSS está funcional. Es para ver estos últimos que hicimos acá, estas últimas clases de LI, de ULLI. Digamos, acá a un LI le pone como clase checked y ya le va a aparecer marcado acá, ¿no? No se va a poder marcar ni nada porque no está funcional. Simplemente es para que, digamos, o sea, para ver cómo va a ir quedando todo lo que estamos haciendo. Bueno, voy a comentar, ¿no es cierto?, los elementos de estos que están acá, porque la realidad es que después el JavaScript va a ir agregando, a medida que yo meta acá las tareas, le dé al botón agregar, me tiene que ir agregando acá, incluyendo, ¿no es cierto?, le tiene que ir metiendo acá dentro del listado todas estas tareas que yo estoy agregando aquí en el input, ¿no? Esa es la idea de todo eso. Así que esto era simplemente para programar el CSS, así que lo comentamos. Ahí quedó comentado, ya no tiene más nada. Y ahora nos va a quedar programar el appjs, ¿no? El JavaScript que va a controlar todo esto. Vamos al appjs y acá vamos a arrancar creando, ¿no es cierto?, una variable que se llame inputBox o caja de entrada, ¿no es cierto?, que va a ser un document.getElementById y allí adentro le vamos a pasar el ID para capturar lo que se agregue acá dentro del input, ¿cierto? Y este input le habíamos puesto por ID, a ver dónde está. Tiene inputBox, o sea, el ID para controlarlos desde el JavaScript es inputBox. Así que acá getElementById y acá le ponemos, ¿no es cierto?, inputBox. Creo que así lo llamé, o con guión medio nomás. Con guión medio. Entonces acá guión medio inputBox. Entonces le llamo a través del ID a este input. Todo lo que cargue va a estar controlado por esta variable input. Bueno, ¿qué otra cosa? Tengo el contenedor, ¿no es cierto? El listado, ¿no es cierto?, que va a ir apareciendo. También ese listado tiene por ID listContainer. Así que creo otra variable, puede ser constante. Yo por ahí uso LED, pero pueden poner constante también, es lo mismo, ¿no? listContainer va a ser el listado, el contenedor del listado de las tareas que voy a ir agregando. También las voy a controlar a través del JavaScript con document.getElementById. Voy a traer a través del ID, voy a controlarlo, ¿no es cierto? Y el ID es list-container. Si nos fijamos, el contenedor que vaya agregando los listados va a ser listContainer. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya tengo creadas las dos variables, una que controla el input y otra que controla el listado, ¿no es cierto? El botón va a tener una función, digamos, vamos a acceder al botón, el viejo y querido onClick, no nos vamos a gastar con una función exterior. Yo no soy muy puritano con el JavaScript, así que acá le doy un onClick y acá le paso en el onClick del botón a qué función quiero activar con el onClick. Vamos a llamarle agregar tarea. A la función agregar tarea. Es decir, cuando le dé clic al botón en el onClick le voy a decir agregar tarea. Todavía no tengo la función, ya la vamos a programar, pero con el viejo y querido onClick, al hacer clic acá, estoy llamando a la función agregar tarea y me va a ir agregando en el listado todas las tareas que me vaya poniendo acá en el input, ¿no? Para eso lo estoy capturando a través del ID que se llama inputBox. Bueno, ya tengo, ¿no es cierto?, el onClick.
en el botón, está controlado el input, el botón y el listado. Ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, crear la función que se llama agregar tarea, ¿no? Vamos a crear la función que es la que se va a activar con el botoncito. Sería función agregar tarea. Llave. A ver, creo que le llamé bien. Agregar, porque a veces uno escribe con una letra de más y ya no lo toma. Agregar tarea. Está bien, deletreado y todo. Agregar tarea. Bueno, ahí estoy llamando a la función agregar tarea. Acá la estoy codificando. Y vamos a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que si el input tiene espacio en blanco, o sea, si no hay nada acá adentro, o sea, yo puedo ir agregando las tareas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un detalle, que tengo que controlar acá que el usuario no sea moquero y no vaya agregando cosas acá y no tenga nada escrito, ¿no? Pues entonces si no me va a aparecer todo un listado en blanco. Entonces, si yo lo hardcodeo esto de una, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría, ¿no es cierto? Que voy a ir creando, ¿no es cierto?, un listadito y voy a ir agregando al UL este que está acá. Es decir, adentro de este UL tengo que ir metiendo los LI, que sería el listado de las tareas que quiero capturar y agregar, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una variable que se llama LI, que es un document, punto. En este caso no es getElement, nada, no voy a obtener ningún elemento porque no tengo ningún elemento. Lo que tengo que hacer es crearlo, ¿no es cierto?, a ese listado. Entonces voy a crear la etiqueta LI con createElement. Al revés de lo que siempre hago, createElement. Estoy creando la etiqueta en este caso, que es de tipo LI, de comillas. Ahí la crea la etiqueta LI. Bien, ya creé la etiqueta LI. Y esa LI quiero agregarle, podemos hacerlo todo de una, pero para que quede prolijo, primero creo la etiqueta LI, luego le voy a agregar, ¿no es cierto?, lo que el usuario metió acá dentro del input. Entonces voy a decir LI, que es la etiqueta que creé, punto, inner, HTML. A ver. Inner HTML, o sea, igual a qué cosa. Lo que metió adentro de esa variable input_box, que capturó lo que metió dentro del input. Allá dentro del input_box, punto val. Punto. No sé por qué agregó esto. Ahora sí. Bien, ya se agregó allí y que me quedaría que ahora esa etiqueta HTML que creé aquí y que le agregué el valor, ¿cierto?, de lo que el usuario escribió acá en el input, lo tengo que meter adentro de ¿dónde? A su vez lo tengo que meter adentro de este UL que tiene por ID list container. O sea, una vez creado esa etiqueta LI, la tengo que meter adentro del UL. Así que nuevamente lo que voy a decir es que ese listado, ese ID que sirve por list container, punto, le voy a agregar como una etiqueta hija, porque es, ¿no es cierto?, interna. A ver, para que se vea acá. Esta etiqueta UL que tiene por ID list container, tiene como etiquetas hijas dentro de su interior, ¿no es cierto?, estas etiquetas LI. Entonces, de cierta manera, para decirle, JavaScript de alguna manera para decir que son etiquetas interiores a esta otra etiqueta HTML, le llama de esa manera child. Entonces, le agrego como etiquetas hijas. Append child. ¿Qué cosa? Las LI que creé. No puedo agregar otra cosa, ningún input ni nada raro, porque adentro de una etiqueta UL o de otra etiqueta OL, si bienvenido sea el caso, puedo agregar solamente LI, no puedo agregar otra cosa, si no me va a dar
no me va a dar el error, me va a escribir en cualquier lado el dato. Y ya agregué la etiqueta LI que capturé. Ahora lo que voy a decir es que me aparezca, ¿no es cierto?, el simbolito para cancelar, que sería el asterisco ese, y creo para eso una variable que se va a llamar spam, por darle un nombre, ¿no? ¿Y qué cosa es el spam ese? Es otra etiqueta de HTML que se llama document punto, creamos el elemento spam y punto y coma. Una vez que creé ese elemento ya lo puedo usar. Spam.inner.html igual a qué cosa. ¿Qué le voy a dar igual? Y tengo que darle el simbolito ese del asterisco para que se cierre, ¿no? Ese simbolito tiene por símbolo barra U00D7. Ese sería, digamos, el simbolito que tiene, ¿no es cierto? Es esta crucecita que está acá. Si no, también podrían ponerle una X chiquita y con eso se acabó, ¿no? Es decir, le meten una X minúscula y también quedamos igual. Pero para que quede como más profesional le podemos poner ese código. Sinceramente les digo, si le ponen la X, quedamos de la misma manera. Y finalmente ya creamos la etiqueta. Ahora lo que hacemos es la agregamos como hija. ¿Qué cosa? El spam ese que bien, si todo hicimos bien, entonces si yo escribo acá hola, ese texto que agregué acá, al apretar el botón agregar, se tiene que poner acá como un listado. Evidentemente, fíjense, ya está funcionando. Entonces yo escribo acá hola, y ahora yo escribo chao, y aprieto agregar, va a ir agregando como etiquetas LI dentro del listado, ¿ven? Y aparece la Xita esa de cerrar, el simbolito de cerrar, que es una X chiquita. Pero como les decía, si no quieren utilizar este símbolo que está acá, pueden, voy a cortar, pueden poner una X minúscula y es la misma sensación, ¿no? Fíjense, pongo hola, agregar, y es más guasa, es mucho más grande la X, nada más si usan la X común minúscula. Por esa razón el simbolito de cerrar, que es ese símbolo que es barra U00D7, le da una forma como más profesional, ¿no? Ahí quedaría. Bueno, ya tengo agregado, entonces ya cada vez que yo escriba, tengo agregado acá algo. Pero tengo un problema, fíjense. Si yo no escribo nada y aprieto agregar, me va a ir agregando valores, fíjense, que quedan ahí todo amontonadas, sin nada, ¿no? Listas vacías, no tiene sentido esto. Entonces yo tengo que prevenir de que el usuario no eche algún moco, es decir, no haga ninguna macana y meta cosas que no son debidas. Y le aparezca alguna advertencia, no escribiste nada, ¿no? Entonces, de cierta manera, así como está esto no sirve, lo que tendría que hacer es prevenir de que esta función agregar tarea funcione siempre y cuando haya algo para agregar. Si no hay nada acá, ¿para qué voy a agregar si no hay nada ni para eliminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, voy a prevenir de que haya algo para agregar. Entonces, este código que escribí acá lo voy a meter adentro de un if. Entonces, acá ni bien abro la llave, voy a decir, sí, el input box, es decir, la caja de texto que está acá, si el input box está vacío, o sea, es igual a comillas, comillas, ¿no es cierto? Si esto está vacío, pero para asegurarme de que está vacío y sin nada escrito, en JavaScript no solamente se usa el doble igual para comparar de que está vacío, sino que a su vez es del mismo tipo. Entonces para eso se utiliza un triple igual.
El triple igual no solo compara de que sean iguales, sino de que sean del mismo tipo. Es decir, en este caso, no solamente de que no haya nada, sino que también sea algo vacío, ¿no? Entonces, podemos utilizar el doble igual o el triple igual para asegurarnos de que efectivamente no hay nada metido adentro de esa caja de texto. Eso es alternativo. Si ustedes lo quieren poner con doble igual solamente, no hay problema, funciona igual, valga la redundancia, pero para asegurarnos de que quede efectivamente igual, utilizamos el triple igual. Eso tiene que ver con que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Es decir, yo no es que declaro de las variables previamente como numéricas, como string, como booleanas, es decir, es débilmente tipado en ese sentido, ¿no? Entonces, para asegurarme de que efectivamente no hay nada, le meto un triple igual. Y de allí abro llaves, ¿no es cierto? Y adentro, que si no hay nada, efectivamente está vacía esa caja de texto, entonces voy a largar un alert. Voy a largar un alert, o sea, un cuadrito, ¿no es cierto? Una alerta que diga, escribí algo, ¿no es cierto? Es decir, porque no tiene sentido, voy a agregar algo si no hay nada para hacer, ¿no es cierto? Se debe escribir algo, vamos a poner acá un aviso. Se debe escribir entonces le doy una alerta. Es decir, si no hay nada, le mando una alerta para que el usuario se dé cuenta de que quiere agregar algo que no existe, ¿no? Y en el caso de que no se cumpla esto, que ahí efectivamente, si hay algo, si no se cumple esto, quiere decir que efectivamente hay algo escrito acá para agregar. Entonces allí, con un else, abro llaves y ahí recién ejecuto todo esto que escribí anteriormente, ¿no? Se me quedaría de esa manera, ¿no? Entonces ahora sí, fíjense que si ahora intento agregar algo, me sale, ¿no es cierto? Tendría que salirme el alert, no sé por qué no me está saliendo. A ver, voy a cerrar esto. Sigue. A ver qué me está faltando acá. Me estaba olvidando que del input box este vacío, no, pero qué cosa este vacío. El input box es un objeto. El valor de lo que hay adentro, que es val, bueno, ahí sí. No me voy a dar cuenta de eso. Es decir, que el valor de lo que hay acá escrito esté realmente vacío, ahí salga la alerta. Entonces ahí sí le doy clic a alert. Ahora sí, se debe escribir algo para agregar, ¿cierto? Ahí le voy a aceptar. Ahora sí me sale la alerta. Ya vamos a ver que le podemos agregar, mejorar este cartelito que está acá. Existe un CDN, es decir, existe un plugin. Se le puede agregar a las aplicaciones para que aparezca por acá abajo ese cartel mucho más decorado, con más chiche. Así, si no aparece el básico que trae el navegador, es como muy rudimentario, ¿no? Pero esto se puede personalizar también para que aparezca por acá abajo el cartel de una manera un poco más agradable, ¿no? Adelante lo vamos a hacer. De momento simplemente lo dejamos así con el alert común que trae el navegador, ¿no? Y entonces ya está funcional. Ahora sí, si escribo algo, ¿no es cierto? Tarea 1, agregar, y efectivamente ya me aparece, ¿no es cierto?, la tarea 1. De momento todavía no está todo funcional, ni me borra, ni me pone el chequeo, ni nada, pero por lo menos ya me agrega las tareas, ¿no?, que necesito. Y lo otro que tengo que corregir, estoy viendo, es que si yo pongo agregar, me tendría que limpiar, ¿no es cierto?, el campo de texto acá, porque si no, sigue apareciendo tarea 1, y fíjense que yo le puedo agregar y me va a ir agregando tarea 1, tarea 1, tarea 1, y la idea es que esto ya no aparezca más nada acá, se limpie, quede en blanco, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, cada vez que se agregó, ¿no es cierto?, se activó esta función que se llama función agregar tarea, luego de que hice toda esa comparación y toda esa historia, voy a limpiar ese campo de texto, y es muy simple de limpiar.
simplemente digo que inputBox.value es igual a qué cosa. Le cargo unas comillas vacías y chao. Es decir, le borré lo que tenía escrito. Ahora, por ejemplo, escribo algo así, agregar, y ahí automáticamente se borra, agregar, y se agrega la tarea y se borra la tarea, ¿no? Entonces ahí queda más prolijo. Porque si no tiene esto, me va a aparecer el texto anterior y siempre va a quedar para agregar eso anterior que escribí, ¿no? Esa es la idea de inputBox.value. Bueno, ¿qué más tenemos? Nos quedaría ahora entonces trabajar un poquito para borrar y poner el visto, ¿no?, de la tarea esta, ¿no? Así como está todo muy lindo, yo tengo las tareas, pero me interesa de que se puedan eliminar y que se puedan marcar como realizadas las tareas, ¿no? Entonces para eso vamos a trabajar el evento, el escuchador de eventos, que cuando haga clic acá, esté un escuchador de eventos escuchando, valga la redundancia, para que si le hice clic acá, se active esta tarea, y si le hago clic acá, se borre la tarea, ¿no? Ese se llama, ¿no es cierto?, un event listener, es decir, un escuchador de eventos. En JavaScript se llaman de esa manera. Así que una vez que programe ya la función agregar tarea, ahora acá abajo lo que vamos a hacer es vamos a programar el escuchador de eventos. Entonces se llama, ¿no es cierto?, ese escuchador de eventos depende de que del container de las tareas que voy agregando, ¿no? Entonces sería list container punto, vamos a agregarle un escuchador de eventos. ¿De qué evento? De el evento click. Bien, cuando se haga clic, yo quiero que se haga algo, ¿cierto? Entonces acá le pongo un punto y coma. Entonces voy a decir que cuando se agregue algo aquí, haya un evento para hacerle clic y se agregue, ¿no es cierto? Bien, el evento que quiero que escuche es el clic. ¿Y qué quiero que haga cuando se escuche el clic? Punto, y ahora tengo que poner la función que quiero que haga, ¿no es cierto? Digo, función, vamos a llamarle al parámetro que va a escuchar el evento, y abro y cierro llaves. Adentro de esas llaves que se abren y se cierran es donde tengo que declarar todo el evento que tiene que suceder. Y vamos a decir que si ese evento, el objetivo de ese evento, que se escribe de esta manera, e.target, el objetivo de ese evento tiene por nombre tag name igual a li, tiene por nombre li, quiero que el objetivo de ese evento y su clase, class list, se ha aferrado, ¿no es cierto?, H. Y me quedaría chequeado. Y acá me quedaría, y si no, si el objetivo de ese evento, o sea, e.target, el objetivo de ese evento, target significa objetivo en inglés, el objetivo de ese evento, la etiqueta, el nombre de la etiqueta del objetivo de ese evento, tag name, tiene por etiqueta de HTML spam, etiqueta de spam. ¿Qué quiero que haga? Quiero que ese objeto, ¿no es cierto?, el objetivo de ese evento que no tenga nada, digamos, que lo borre y lo deje como estaba. Eso se escribe parent element punto remover, y lo elimino. Bien, por último cerramos esta función con un false, que eso hace que este escuchador de eventos no haga más nada después de hacer todo eso que escribe. Fíjense que
lo que estamos haciendo acá, estamos declarando una función que se llama escuchador de eventos dentro del listado de elementos que se van a ir apareciendo acá. Por ejemplo, voy a poner acá tarea 1, agrego, ahora pongo tarea 2, agrego, y pongo acá tarea 3, por ejemplo. Bien, estas tareas que fui agregando son etiquetas LI que se fueron agregando dentro de este UL. Esta es la idea. Acá tengo un UL y a través de esa función de JavaScript se fueron agregando estos distintos LI, que acá yo los comenté porque estaban hardcodeados, pero ahora que está el JavaScript funcional se van agregando de manera automática. Yo lo que le estoy diciendo es que si la etiqueta que yo voy a tocar, si el evento que está escuchando, ¿no?, toco una etiqueta LI, se marque. Y si se marca, entonces va a quedar con la clase checked. Si le vuelvo a tocar y ya era un LI, entonces va a quedar espaneado. Entonces, por esa razón, desde checked. Por eso es que aparece acá la función remove. Esa es la idea de estas dos funciones medio rebuscadas de JavaScript, que lo que hacen es que si yo le selecciono, se marque con una clase. Si lo vuelvo a seleccionar, pero ya estaba con ese tipo de etiqueta de HTML, se desmarque, ¿cierto? Bien, hasta ahí está todo ok. Y si nos vemos, acá selecciono acá, se van eliminando, ¿no es cierto?, las tareas que no me interesa que se funcione. ¿Está? Entonces, veamos acá, me quedaría tarea 1, agregar. Tarea 2, agrego. Tarea 3. ¿Ven? Entonces allí quedaría funcional para marcar y para marcar. Hasta ahí. ¿Le quedó así a ustedes? ¿Les queda funcional? Así continuamos. Faltaría un detalle nada más, que sería, hasta ahí estaría la aplicación funcional. Lo único que faltaría es que en el caso que yo cierre el navegador, esto quede tal como está. Es lo único, que el último detallecito que le vamos a agregar. Pero a ustedes hasta allí les funcionó. Cualquier cosa me comentan en el chat si les funciona o no. Hay un detallecito acá que me tendría que quedar redondeado. Esto no me está quedando redondeado. Y este el para que quede redondeado, a ver, porque no está quedando redondeado. Acá no es border, es border radius. Entonces ahora sí. Ahí quedó con el bien completo como era con el redondeado. Y no queda cuadradito y no queda bien. Era un detalle nomás. Acá no es border radius. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, hasta ahora estaría todo funcional. Esta sería la función de JavaScript completa. Mejor dicho, este sería el módulo de JavaScript que me permite a mí que yo pueda borrar ahora, ¿no es cierto?, y agregar las tareas que me hagan falta. Limpiar casa, agrego, comprar carne, agrego, pagar la luz, agrego, cosas así, ¿no? Entonces yo aquí, cuando ya realicé alguna tarea, ya le puedo dar el visto. Este ya lo hice, me quedaría esta nada más, y también las puedo limpiar. Pero ¿qué pasa si yo ahora actualizo la página o cierro y abro el navegador, que es lo mismo? Fíjense lo que va a suceder. Se borra todo, se pierde todo.
Es decir, si yo guardo esas listas, esas tareas y demás, y mañana abro el navegador para ver qué era lo que tenía que hacer hoy, chao, se perdió todo. Entonces necesito persistir de una manera básica, aunque sea, para que el navegador no me elimine eso una vez que se perdió todo, que se cerró, ¿no? Para eso vamos a utilizar una función nativa de JavaScript que se llama Local Storage, o sea, almacenamiento local. Es muy sencillo, me permite guardar, por ejemplo, contraseñas, nombres de usuarios, cosas así. Generalmente el Local Storage se utiliza para eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para terminar el práctico sería, vamos a crear dos funciones que nos van a permitir que no se elimine, ¿no es cierto?, toda esa información que mostramos, ¿no es cierto?, por pantalla. Vamos a llamarle a esta función a una función que se llama guardar datos. Vamos a llamar una función function, acá me comí de una función llamada guardar datos, y esa función guardar datos simplemente lo único que tiene, valga la redundancia, la única función que tiene es de guardar los datos. Hay una instrucción en JavaScript muy sencilla que es la que guarda, que es la de local storage. Entonces ponemos acá local storage o almacenamiento local punto set item, con ese método que se llama set item. Yo le doy un nombre a ese ítem que quiero guardar, vamos a llamarle datos, por darle algún nombre. Y ese dato, ¿qué es lo que quiero guardar dentro de ese dato? Quiero que me guarde todo el listado HTML del listado de los LI que tenemos acá. Entonces decimos acá list container punto lo interior, lo que tenga internamente ese HTML, es decir, inner HTML. Con eso, yo lo que estoy haciendo es estoy guardando todo lo que este UL va a tener escrito. En otras palabras, todo lo que tenga acá por listado escrito. Eso es lo que se va a guardar dentro de ese local storage, que se llama, de la variable local storage que se llama datos, ¿no? Voy a guardar todo ese HTML y que no se pierda. Bueno, allí tengo ya creada la función que guarda los datos. Por otro lado, lo que necesito ahora hacer es, una vez que guarde los datos, también recuperarla. O sea, necesito una función para guardar los datos que se escribió, que el usuario escribió, y otra para recuperar los datos. Y es muy sencillo. Entonces creamos una función que se va a llamar función leer datos o mostrar datos. Y esta función lo único que va a hacer es va a recuperar esos datos que se guardaron. Nuevamente utilizamos, ¿no es cierto?, el HTML para incluir todos esos datos que se guardaron. List container, que se llama el ID donde está el listado acá del HTML, donde están todas las tareas que quiero hacer. Punto inner HTML, y le doy por valor lo que está guardado dentro del local storage. Punto get item dat, es la variable donde guardé toda esa información. Finalmente, lo que tengo que hacer una vez que arranca el JavaScript es que muestre por defecto, cuando arranca la página, que me muestre siempre las tareas que están guardadas. Si no hay nada, no va a mostrar nada. Pero eso lo hacemos llamando a la función mostrar tareas, que es esta de acá. Por defecto siempre tenemos que arrancar mostrando las tareas que están guardadas. Sería mostrar datos y listo. Ya estaría, ¿no es cierto?, con estas tres funciones chiquitas, en realidad estas dos nada más. Ya tengo, con esta guardo y con esta recupero los datos que se guardan. Bien, pero así como está, fíjense que si yo pongo acá hola, qué sé yo, cualquier cosa, listo. Pero si yo actualizo, por más que haya creado estas funciones, no me va a mostrar. Actualizo o cerré el navegador, chau, se perdió. Porque no las incluye en ningún lado. Están codificadas, pero no están incluidas en ningún lado. Entonces, vamos acá en la función agregar tarea, acá arriba, donde tenemos la función agregar tareas. Y entonces, lo que vamos a decir es que cuando agregamos una tarea,
cuando, por ejemplo, decimos acá hola y agregamos la tarea, no solamente se agrega acá el HTML en el listado, ¿no es cierto? Sino que, y lo otro que hacíamos era borrar el input para que quede limpio. Acá vamos a guardar eso, ¿no es cierto? Esa información, vamos a guardar eso. Entonces ponemos acá guardar datos. Llamamos a esa función que guarde los datos. Listo. Ahí guardamos ese listado, esa tareita que agregamos, la guardamos. También, ¿no es cierto? Vamos acá, cuando lo listamos, también guardamos los datos. Y si lo deseleccionamos, si borramos alguna, también guardamos los datos. Es decir, siempre tenemos que estar guardando los datos. En realidad no es guardar datos, guardamos cambios en realidad. Es decir, todo lo que está en la página lo guardamos para que cuando se cierre el navegador no se pierda eso, ¿no? Entonces, ahora si nos fijamos, yo escribo acá, por ejemplo, hola, chau y bienvenido. Bien. Hasta luego. Bueno, ahí agregué varias tareas. Por ejemplo, hasta luego ya está, el hola ya está, el chau ya está y el bienvenido está. El chau ni el hasta luego todavía falta, pero el hola y el bienvenido ya está, ya se dijo esa. Ahora fíjense que voy a actualizar la página del navegador y esto no se va a perder, no se va a borrar. Entonces ahí lo actualizo y fíjense que no se pierde. ¿Por qué? Porque quedó guardado. Con esas funciones que son guardar datos y mostrar datos, quedan guardados. Y ahora incluso si los elimino, actualizo y la página queda como está inicialmente. Fíjense ustedes que por más que eliminen y lo borren, esto originalmente, ¿no es cierto?, va a aparecer. Voy a apagar el GoLib, lo cierro ahora, abro acá, vuelvo a prenderlo y fíjense que aparece nuevamente incluso con lo que ya estaba. Claro, porque el archivo ya está guardado, el HTML quedó guardado con estas dos tareas que no se eliminaron. ¿Está? Entonces de esa manera ya tengo, ¿no es cierto?, las tareas, un creador, un acumulador de tareas, es decir, un listador de tareas por hacer. Podríamos adaptar esto para un listado de compras de supermercados, por ejemplo. Entonces yo allí puedo poner lo que necesito comprar. Generalmente los celulares suelen traer esas aplicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, papa, agrego cebolla, pan. Y bueno, si ya lo compré, voy marcándolo, ¿no es cierto? Y si algo me arrepiento que no quiero que se compre, bueno, lo borro y está. Con eso, gente, quedaría entonces la aplicación lista como para trabajar. Está funcional con el local storage, es decir, no se pierde si se cierra el navegador. Y también, digamos, o sea, está chequeado para que, en el caso que el usuario haga clic acá en agregar, le aparezca con advertencia de que no tiene nada escrito. Está completamente funcional y con la validación de que no haya ningún espacio en blanco. ¿Dudas, consultas? ¿Queda todo bien? ¿Le funcionó a ustedes? Bueno. No te funcionó. Voy a pasar el código para que lo tengan. Le voy a pasar el código después por el chat para que lo tengan y lo puedan chequear, ¿no es cierto? Puedan verificar. Debe haber algún punto y coma o algo así. El que puede hacer algún drama es el CSS. O sea, que es largo. Lo que más tiempo se pierde es con el CSS más que con el JavaScript. Es sencillo el JavaScript. Pero digamos acá es donde uno... Yo recién cuando empezamos me había olvidado de ponerle PX, puse P acá y no me quedaba, me pintaba así el gris pero como un huevito, digamos, no me quedaba redondito. Pero bueno, después cuando lo estaba rehaciendo con ustedes, ahí nuevamente me di cuenta que me faltaba el PX de pixel. Así que no, esto hay que tener mucho cuidado, aparte, más allá de que no es muy largo el CSS, pero tiene muchos pasos chiquitos
que uno se puede equivocar. Ya después, cuando terminamos la clase, más tarde lo comparto al código para que los tengan también. Gente, muchas gracias a todos por participar hoy en la clase de hoy y mañana nos encontramos nuevamente con otros proyectos y otros temas nuevos por ver. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana.